Bienvenidos una vez más a este su espacio Análisis Bíblico comprometido con la verdad. En el estudio anterior estuvimos viendo los 144.000 y hemos afirmado que esto es la restauración de las 12 tribus de Israel en su descendencia en el tiempo de la gran tribulación. Estas son las primicias que se nos presentan en esa restauración. Sin embargo, surge un problema, surge una interrogante, que la tribu de Dan no aparece en estos 144.000. Debemos dar respuesta, según la palabra de Dios, a, a esta pregunta. ¿Qué ha pasado con la tribu de Dan? ¿Es que acaso la tribu de Dan no es salva o fue salva y perdió su salvación? ¿En qué tiempo será la restauración de esta tribu? Si realmente será restaurada o es que ha fallado la promesa que Dios dio a los padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, porque la tribu de Dan está envuelta en esa promesa y por supuesto en la herencia de la tierra que Dios le juró que le daría a Abraham, Isaac y a Jacob, aquella tierra que está señalada desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. ¿Qué ha pasado con todo esto? Vamos pues a la palabra. Iremos desarrollando la profecía que se da en Génesis capítulo 49, versículos 16 al 18, donde Jacob le profetiza a sus hijos qué sería el futuro de ellos cuando fueran desarrollados como tribu. Y allí encontramos a la tribu de Dan. Creo que desarrollando el significado de esta profecía, podemos ubicar a esta tribu a través de la historia bíblica y conocer el pasado y también el futuro de esta tribu. Leemos entonces, para la gloria de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Génesis capítulo 49, versículo 16 al 18, de la siguiente manera. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. En cuanto a los orígenes de la tribu de Dan, ya sabemos que es uno de los hijos de Jacob en una sierva de Raquel llamada Bilha. En esta unión entre Jacob y Bilha se dieron dos hijos. Uno fue Dan y el otro fue Neftalí. Esto se dio como consecuencia de que Rebeca presionó a Jacob. Hay una frase donde ella le dice, te ruego que me des un hijo porque si no me muero. Por supuesto, Jacob, sabiendo que ella es estéril, le dice, ¿que acaso soy yo Dios para darte un hijo? Ella echa mano entonces a una de las leyes del código de Hammurabi. Eso se llevó a cabo allá en Babilonia. El rey Hammurabi hizo 282 leyes y aunque estas leyes no eran hebreas, influyeron al mundo antiguo, de tal manera que Rebeca echa mano a ese código donde dice que si la sierva de un ama pare sobre las rodillas de esa ama, la criatura que nazca legalmente le pertenece al ama, aunque biológicamente, por supuesto, en este caso le pertenezca a Bilha. Y se lleva a cabo esa costumbre legal para, para la época. De esa manera, entonces, de allí, de ese hijo Dan, nace la tribu de Israel, a la que nos referimos en este momento. En la profecía, lo primero que nosotros observamos en el versículo 16, Dan juzgará a su pueblo. Otras versiones dicen Dan es juez. Bueno, los jueces de Israel, para ir desarrollando este punto, eran guerreros, eran libertadores que cuando los enemigos de Israel, en este podían ser los madianitas o los filisteos, oprimían a las tribus de Israel, Dios en su misericordia les levantaba un libertador. Por supuesto, esa opresión venía por la desobediencia.
de Israel sobre los estatutos y mandatos, señalamientos de Dios, a través, en este caso, de Moisés. Muchas veces vemos el levantarse y la caída de Israel, porque cuando Israel desobedecía al Señor, por supuesto, caía en desobediencia y eso traía consecuencias. Y cuando se colocaban en la comunión con Dios, entonces volvían a ser levantados. La Biblia nos muestra que en el caso de la tribu de Dan, se levantó un libertador, Dios levantó un libertador, porque nos dice la palabra que el pueblo filisteo tenía oprimido a las tribus de Israel durante 40 años. De la tribu de Dan entonces nace Sansón. Sansón, que fue dedicado al Señor desde antes de su nacimiento con el voto de Nazareo, el cual consistía en que no podía tomar vino, no podía tomar sidra. Esto se debe a que ese es un simbolismo de que las bebidas que fermentan representan al pecado y la corrupción. Por eso también cuando se efectúa la Pascua judía, nada que fermentaba podía ser hecho. Por eso se hacían los panes sin levadura, ya que, vuelvo a repetir, que todo lo que fermentaba representaba en ese tiempo de la ley al pecado y a la corrupción, a la falta de comunión con Dios. Y a través de ese simbolismo, el Señor quería mostrar la doctrina, la enseñanza que su pueblo escogido debería seguir. De manera que así fue dedicado Sansón. Sin embargo, Sansón fue un libertador desobediente. Y eso lo vemos cuando seguimos desarrollando a la profecía que nos dice: serán serpientes junto al camino, víbora junto a la senda. La palabra que aquí se utiliza, serpiente, es la misma palabra que se utiliza allá en el Génesis cuando se habla del enemigo de los hombres, Satanás, la serpiente antigua, que señala también ese significado el libro de Apocalipsis. Por supuesto, esto es una figura, este es un sentido figurado, pero que nos muestra una enseñanza clara y literal. ¿Cuál es la enseñanza de esta figura? Que la serpiente es astuta, es mentirosa, es engañosa. La serpiente siempre juega a su favor y no a favor de los demás. De esa manera también demuestra cierta irreverencia por ser desobediente delante de lo que Dios ha señalado. Y si Dan es serpiente junto al camino, entonces la tribu de Dan tiene esos atributos. Es mentirosa, es engañosa y desobediente a la palabra de Dios. En este juez, Sansón, lamentablemente, esas condiciones de su carácter se muestran. Número uno, cuando Sansón lo atrae una mujer, la primera mujer que lo atrae es una filistea y la segunda mujer, que es la más famosa, Dalila, también es filistea. ¿En qué consiste el pecado? En que en el libro de los jueces se les dan indicaciones al pueblo de Israel que no tengan matrimonios mixtos, es decir, que no se casen, que no se crucen, que no se liguen con los pueblos paganos. Y entonces aquí está la desobediencia a lo que Dios ha dicho. Aquí está Sansón buscando una mujer filistea siempre contraria a los preceptos de Dios. La primera mujer lo engaña porque no le es fiel, porque él hace allí un enigma para que sea dilucidado por príncipes filisteos. Estos presionan a la mujer y la mujer, esa primera mujer, le revela la respuesta al enigma y por supuesto no fue fiel a Sansón. Y posteriormente nosotros vemos que Dalila también es manejada por el pueblo de los filisteos para buscar dónde radica el poder de Sansón. Realmente el poder de Sansón no radicaba en su cabello, sino en su obediencia al voto y al Señor del voto, que en este caso es nuestro Señor Jehová. Cuando Él revela
que es su cabello, simplemente él desobedece al Señor porque se ha dejado seducir por la mujer. Y de esta manera, por supuesto, esto le acarrea la muerte. Sin embargo, dice que cuando Sansón antes de morir derriba las columnas principales del templo y ese templo cae sobre todos los filisteos que estaban allí, Sansón cumplió con su misión, que era la destrucción de los filisteos para libertar a Israel, porque dice la palabra de Dios que la destrucción de los filisteos en ese momento que cae el templo fue mayor que todos los que él destruyó durante toda su vida. Ahora bien, sobre todo los eruditos hebreos nos dicen que en la otra expresión que dice Dan juzgará a su pueblo, también ellos explican allí que la tribu de Dan tenía como misión enseñar al pueblo a tener juicios transparentes, debía enseñar al pueblo a ejercer justicia, y una justicia, por supuesto, acompañada de probidad. Los eruditos hebreos nos dicen que de la tribu de Dan salieron también personas que enseñaron, maestros que enseñaron la ley, pero al juzgar a las tribus de Israel, no juzgaron conforme a la verdad, sino conforme a su conveniencia. Y allí volvemos a ver entonces la explicación de la figura que Dan es serpiente, es víbora que acecha a la vera del camino, es decir, es peligroso porque no obedece el mandamiento de Dios, la dirección de Dios, las condiciones de Dios, y por supuesto juzga a favor de sí mismo y no provee justicia para el resto de las tribus de Israel. Ahí está la figura literaria, la figura de dicción que nos está dando entonces un contenido literal. Dan no es confiable. Ahora bien, seguimos observando la desobediencia de Dan, porque a Dan la dirección que se le da a esta tribu es que al llegar a las márgenes del Mediterráneo, donde se encuentra la tierra de Canaán, la tierra que Dios mandó a conquistar, la tierra prometida donde fluye leche y miel, ciertamente Dios les acompañaría, Dios les daría la victoria, pero para eso deberían ser obedientes a lo que Dios decía, de lo contrario, pues no podían alcanzar esa victoria. Podemos ver a la tribu de Dan que le corresponde ir al norte de las costas del Mediterráneo para desalojar a los filisteos y no lo hacen. Desobedecen otra vez al Señor, la serpiente desobediente. Desobedientes al Señor se van más al norte y ahí consiguen una ciudad cuyos habitantes son sidonios. Ellos no lo mandaron a luchar contra los sidonios, sino a luchar contra los filisteos. Consiguen a la ciudad de Lais. Van, le caen allí, dice que la ciudad de Lais la describe la palabra de Dios como una ciudad que no tenía buenas defensas, que vivían confiadamente y estaban aislados. No podían ser ayudados en el caso de un conflicto militar. Esto lo ven 5 espías que manda la tribu de Dan y dice, bueno, estamos hechos. E invaden a la tierra de Lais y la destruyen. Ahora, ellos previamente a esa destrucción se habían llevado un hijo de Micaías, que había sido ordenado por Micaías como sacerdote. Y ese hijo llevaba imágenes, llevaba ídolos. Ahí se nos cuenta de que Micaías robó a su mamá, le robó unas monedas de plata, la fundió y hizo una imagen de fundición, hizo un ídolo. Y ese joven hijo de Micaías va junto con la tribu de Dan cuando fundan la ciudad de Dan en el territorio donde existía la ciudad de Lais, y ellos colocan allí
por primera vez colocan allí un culto idolátrico. Un culto idolátrico, lo cual es abominación para Dios. Cuando vemos la profecía, dice que Dan es serpiente víbora en el camino que muerde los talones del caballo y el jinete cae hacia atrás. Es decir, hay un fin de muerte para el jinete cuando cae hacia atrás. Y esto es lo que trae la idolatría, muerte y destrucción. ¿Por qué? Porque Dios siempre les amonesta contra la idolatría. Porque el Señor dice que su pueblo escogido y su iglesia en estos tiempos no puede ser idólatra. El ídolo en sí mismo no es nadie, pero detrás de un ídolo siempre está un demonio. Y de esta manera, cuando le servimos a los ídolos, cuando nos arrodillamos y le adoramos, estamos adorando al mundo de las tinieblas capitaneado por Satanás. Le estamos rindiendo culto a Satanás con todas las consecuencias que eso puede acarrearnos. Dios en su infinito amor siempre nos ha advertido de que no seamos idólatras, que no le rindamos culto al diablo por todas las consecuencias que esto puede traer. Sin embargo, vemos aquí que la tribu de Dan hace caso omiso a este mandamiento, y lo primero que practica o lo primero que introduce al conquistar una tierra que no fue para donde Dios los envió es desobedecer con su culto idolátrico. Vamos a seguir desglosando todas estas cosas a través de la Biblia en el capítulo de Deuteronomio. Capítulo de Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, porque allí vamos a ver nosotros un pacto que Dios hace con todas las tribus de Israel, qué es lo que Dios les pide en presencia de Moisés y cuáles son las consecuencias de la violación de esos estatutos. Deuteronomio capítulo 29, Deuteronomio capítulo 29, versículo 1 dice de la siguiente manera: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. El pacto que concertó con ellos en Horeb es lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y no harás ídolos de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, ni te inclinarás delante de ellos. No los adorarás, no les rendirás servicio a Satanás, porque yo, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo esa actitud. Aquí en este versículo 1 de este capítulo 29, lo que está es recordando que ya ese pacto se hizo. Sin embargo, en presencia de Moisés hay ahora la ratificación de ese pacto. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. En todo este capítulo nos habla de que Dios, a través de Moisés, reúne a todas las tribus de Israel, pasando por las diferentes jerarquías, los sacerdotes, los ancianos, los jefes militares, todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, hasta el que carga agua, así lo dice textualmente, es decir, señalando hasta el menor. Ninguno estaba en desconocimiento de lo que Dios iba a decir, el pacto que iba a hacer con ellos a través de Moisés. En el versículo 14 y 15 nos dice: y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. O sea, ese pacto se está haciendo
con los israelitas que están presentes en ese momento histórico, pero no es solamente para ellos. En el versículo 15 se nos dice, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. En esa expresión, y con los que no están aquí con nosotros, está hablando del futuro, de la restauración de las 12 tribus de Israel. Son alcanzadas por este pacto. En toda su historia, las tribus de Israel serán alcanzadas por este pacto en cuanto a sus consecuencias de ser violadas por ella. No, lo vemos desde el versículo 21. Todo el capítulo habla de esto. Ahora yo cito el versículo 21 que dice, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Es decir, la tribu que desobedezca este mandato, es decir, que no pueden ser idólatras porque eso es abominación delante de Dios por lo antes explicado, los apartará Jehová. Esa tribu será apartada de Israel para mal. Así lo dice en el versículo 21. Versículo 22. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando viere las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová los habrá hecho enfrentar. Es interesante, y le dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros. Es decir, a la descendencia. Este pacto seguirá vigente a su descendencia. Entonces vemos como la tribu de Dan, esto es el motivo principal por la cual la tribu de Dan no es restaurada como primicia allá en los 144,000 escogidos de Apocalipsis 7. Se cierne entonces la otra pregunta. ¿Será que Dan perdió su salvación o no fue salva? En el capítulo 30 de este mismo libro de Deuteronomio, leemos lo siguiente. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieras a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aquí está el punto importantísimo. Si te arrepintieres de todo tu corazón. Un versículo paralelo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 21, que nos dice que los pilares de la salvación son arrepentimiento genuino para con Dios y fe en Jesucristo. Aquí está, es lo mismo que le está diciendo a las tribus de Israel y en este caso a la tribu de Dan. Tienes que arrepentirte de la idolatría, de la transgresión, de la abominación que has hecho para poder ser restituido. Lo que está perdiendo la tribu de Dan no es la salvación. Lo que está perdiendo es el privilegio de ser restituido como primicia en su descendencia, en los 144,000 escogidos. Dice el versículo 4, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas,
que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. De manera que la tribu de Dan, por la gracia de Dios, porque este capítulo 30 de Deuteronomios lo que está es mostrando la gracia de Dios. Esto corresponde a lo que dice el apóstol Pablo o a lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo cuando inspiró aquellas palabras que dice el apóstol Pablo, que Israel ha sido endurecido en parte. Si ha sido endurecido en parte, entonces habrá un remanente fiel en su descendencia que será restaurado. Por supuesto, la tribu de Dan es cobijada por esa promesa. Ha sido, dice la palabra de Dios, endurecido en parte, no totalmente. Por lo tanto, hay un remanente salvo de la tribu de Dan. ¿Por qué no aparecen los 144,000? Tenemos que pensar entonces que será restaurada en un periodo posterior al momento en que son restaurados los 144,000 en la gran tribulación. ¿Cómo podemos saber que ellos serán restaurados? Porque si ellos no son restaurados, ellos no tienen derecho a la herencia de la tierra. Pero acuérdense que el pacto que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob es incondicional. No depende de la obediencia o la desobediencia de las tribus. Depende del que llama. Y en este caso, el que llama es el Señor, que en su inmenso amor no echa a nadie fuera. Todos los que vengan arrepentidos delante de Él para servirle. Aquellos que se han apartado del mundo para servirle a Dios, eso se llama santidad. Serán reconocidos por el Señor, como lo dice el Evangelio de Juan. Dice, hablando Jesucristo, el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, no verá condenación. No puede ser condenado, mas ha pasado de muerte a vida. Vámonos al libro allá del profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel en su capítulo 48, en su versículo 1, dice esto. Estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte por la vía de Getlón, viniendo a Hamat, a Sarenán, en los confines de Damasco, al norte, hacia Hamat. Tendrá Dan una parte, desde el lado oriental hasta el occidental. El versículo 2 dice, de Ezequiel 48, junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Aquí se le está repartiendo a la tribu de Dan su herencia. La herencia que Dios les prometió, por lo tanto, fue restaurada en un periodo posterior a los 144,000. Y este periodo del que se está hablando aquí, Ezequiel 48, es el periodo del gobierno milenial de Jesucristo. Cuando Jesucristo, habiendo derrotado a todos sus enemigos en esta tierra que todavía vemos, reinará desde Jerusalén por 1000 años. Y entonces se cumplirá la promesa que le hizo a Isaac, a Abraham y a Jacob. Es decir, en esa descendencia se le dará la repartición de la tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. De manera que
Aquí está la respuesta. ¿Qué ha pasado y qué pasará en el futuro con la tribu de Dan? Yo lo que puedo ver aquí es el inmenso amor de Dios, el cumplimiento absoluto de su palabra. La palabra de Dios no tiene medias tintas, no tiene grises, es absoluta, porque la voluntad de Dios es absoluta. Hablará Dios y no hará. De manera que tenemos un Dios 100% confiable. En Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en eso tenemos un ancla. En eso tenemos, en esa promesa nos consolidamos. Porque a pesar de el pecado que ha habido en la tribu de Dan, como dijo el Espíritu Santo a través de Pablo, cuanto más abundó el pecado, sobrepujó la gracia. Quiere decir que pecaremos de ninguna manera, pero la misericordia de Dios nos envuelve siempre y cuando exista arrepentimiento genuino para con Dios y la fe en Jesucristo. La fe que debe tener el pueblo de Israel es que Jesucristo es su Mesías. Y la fe que debe tener la iglesia, Jesucristo es nuestro Salvador y pronto viene por su iglesia. Hasta aquí pues esta reflexión. Yo espero que esto les ayude al conocimiento bíblico, que es el propósito de este espacio, poder ayudar en el conocimiento bíblico sin falsear la palabra de Dios. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.